Vamos a comenzar el estudio de los grupos funcionales y vamos a empezar por aquellos que llevan en su estructura molecular átomos de oxígeno. El primer grupo que vamos a estudiar va a ser el grupo de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener el grupo funcional hidroxilo, que ya sabéis que es el grupo OH. Entonces, hasta ahora los hidrocarburos y sus derivados habíamos considerado escribirlos mediante líneas quebradas, pero ahora en este caso tenemos que escribir con letras los grupos hidroxilos, que como veis pues aquí tenemos una serie de ejemplos de alcoholes sencillos. Este de hecho sería el alcohol más sencillo, fijaros que tiene un único átomo de carbono y sustituye uno de los 4 hidrógenos por un grupo OH. Este en cambio sería el siguiente alcohol en orden de complejidad, aquí tiene un átomo de carbono y a este segundo átomo de carbono se le une un grupo OH. Aquí tenemos 1, 2 y 3, es decir, un propano en cuyo carbono central se aloja otro radical hidroxilo. Aquí tendríamos el butano con aquí el radical hidroxilo y aquí tendríamos otro butano y en este extremo se alojaría otro grupo hidroxilo. La forma de nombrar estos alcoholes en principio es también bastante sencilla. Fijaros que todos ellos acaban con la terminación ol. Entonces vayamos al más sencillo de todos. Al primero deriva del metano, por lo tanto este alcohol recibe el nombre de metanol, que seguramente este nombre os suene bastante. Al igual que el siguiente alcohol deriva del etano, en uno de sus extremos hay un grupo OH, luego este es el etanol. El isopropanol, fijaros que es un propano, pero en su segunda posición tiene el radical OH. Es decir, que si nosotros tomamos esto como un radical, recordad que esto era el radical isopropilo. Por lo tanto, este alcohol, que repito, se utiliza para limpiar circuitos electrónicos, se denomina isopropanol. Y fijaros en los dos últimos, ambos son butanoles, puesto que cuentan con 4 átomos de carbono en su estructura, son butanoles, pero tienen un grupo OH en las posiciones 1 y 2 respectivamente. Este sería el butan 1-ol, puesto que aquí en el primero de los carbonos tiene el grupo hidroxilo, butan-ol, y en cambio este tiene en el segundo carbono, luego sería el butan 2-ol. Esta sería la forma más sencilla de nombrar los alcoholes, pero existe una segunda nomenclatura que la IUPAC acepta, que es el siguiente, es simplemente escribir la palabra alcohol y a continuación escribir el radical del que deriva el alcohol terminado en ico. Por lo tanto, este primero decíamos que derivaba del metilo, luego este es el alcohol metílico, este que deriva del etilo sería el alcohol etílico, este deriva del isopropilo, luego es el alcohol isopropílico. Este otro, recordad que el radical de 4 átomos de carbono conectado a la cadena principal por el segundo carbono era el radical sec-butilo, luego este es el alcohol sec-butílico y este pues simplemente sería el alcohol butílico. Aunque insisto que la nomenclatura más sencilla y la que más se utiliza es la que os he indicado, la primera de ellas. Vamos a ver a continuación cómo podemos nombrar alcoholes ya más complejos, como son estos dos ejemplos que tenéis aquí. Fijaros en el primero, en el de la izquierda, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, este alcohol deriva de un hexano y una vez sabemos que es un hexano, vamos a empezar a asignar localizadores. Aquí nos surge una duda, ¿por dónde empezamos a asignar localizadores? Si empezamos a asignar por aquí,
Este radical metilo nos va a quedar con un localizador 2 bastante bajo, pero este radical hidroxilo nos va a quedar con un localizador bastante alto, de 5. En cambio, si empezamos a contar los localizadores por aquí, nos va a ocurrir todo lo contrario. El grupo hidroxilo va a tener un localizador muy bajo, de 2, y el grupo metilo va a tener un radical de 5. Entonces, ante esta disyuntiva, lo que tenemos que hacer es ir a la lista que os presenté en el tema anterior, en la lista jerárquica de los grupos funcionales, y observar a ver cuál es el grupo más importante, si el grupo hidroxilo o este grupo que lo asemejaríamos a un alcano, un radical derivado de alcano. Si vais a esa lista jerárquica comprobaréis que el grupo hidroxilo tiene preferencia sobre los radicales alcanos. Por lo tanto, este grupo hidroxilo ha de ser el que lleve el localizador más bajo posible, en este caso 2. Luego empezaríamos a contar por aquí los localizadores. Aquí estaría el radical hidroxilo con el localizador 2 y el radical metilo con el localizador 5. Por lo tanto, este compuesto se escribiría como tenéis aquí, el 5-metil-hexan-2-ol, es decir, un hexano que en su posición 2 tiene, como veis aquí, la terminación ol, es decir, el grupo alcohol, y en la posición 5 tiene el radical metilo. Vamos a observar brevemente este segundo ejemplo. Fijaros que sigue siendo un hexano, o mejor dicho, un hexeno, puesto que aquí tiene un doble enlace, y aquí volvemos a tener el grupo OH. Entonces, aquí también tenemos la duda, si empezamos a contar por aquí, la insaturación tiene un localizador bajo y el grupo hidroxilo tiene un localizador alto. Pero si empezamos a contar por aquí, ocurre todo lo contrario. El grupo hidroxilo tiene un localizador bajo y la insaturación un localizador alto. De nuevo, si nos vamos a la lista de grupos funcionales ordenados de forma jerárquica, veremos que el grupo hidroxilo vuelve a tener también preferencia sobre los alquenos. Por lo tanto, aquí de nuevo tenemos que empezar a asignar localizadores por este extremo de la molécula, de tal manera que el grupo hidroxilo, como veis ya en este nombre, vuelve a tener la posición 2, luego es un hexen 2-ol, y la insaturación, puesto que hemos empezado a contar por aquí, sería, este es el primer enlace, segundo, tercero, cuarto, quinto. En el quinto enlace estaría la insaturación, por lo tanto tendríamos un X5N2-ol. También podemos tener alcoholes, digamos, cíclicos, como este, por ejemplo. Este primer compuesto es muy fácil de nombrar, sería el ciclohexanol, es decir, un anillo de ciclohexano con un grupo OH. Mientras solo sea un único radical, no tiene sentido asignar localizadores, puesto que este grupo OH lo pongamos aquí, aquí o en cualquier lado, pues nos va a seguir dando la misma molécula, que en este caso es el ciclohexanol. Pero ya cuando tenemos dos radicales, como es este caso, es decir, el radical hidroxilo y aquí este radical metilo, entonces ya sí necesitamos los localizadores. Entonces es evidente que este va a ser el carbono 1, puesto que tenemos el radical OH que es preferente respecto a los radicales de alcano, por lo tanto este sería el carbono 1 para el OH y el grupo metilo estaría en el carbono 2, por lo tanto este compuesto orgánico se denominaría, como tenéis aquí, el 2-metil ciclohexanol. Vamos a hacer a continuación el ejercicio contrario. En lugar de nombrar, vamos a formular. Nos dan este nombre de alcohol, que vemos que es un alcohol porque termina en ol, y tenemos que dibujar la fórmula. Entonces, para ello tenemos que fijarnos a ver la cadena hidrocarbonada, cuántos átomos de carbono tiene que tener. Entonces, fijaros que es hepta, luego hay que escribir una cadena hidrocarbonada de 7 átomos de carbono y fijaros aquí, 1 ol. En la posición 1
de esa cadena hidrocarbonada tenemos que escribir un grupo OH. Entonces procedemos a ello. Aquí tenemos la cadena hidrocarbonada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que bueno, en realidad sería al revés, habría que empezar a contar por aquí, puesto que aquí hemos añadido el grupo OH, luego este sería el carbono 1. Fijaros que nos dice que en el carbono 4 hay un radical metilo, 1, 2, 3 y 4. Aquí hay que escribir un radical metilo, así. Y por último vemos que tiene dos dobles enlaces, dien, en las posiciones de 4 y 6. Es decir, si esta es la 1, 2, 3, 4, aquí llevaría 1, 5 y 6. Aquí llevaría otro doble enlace. Luego dibujamos esos dobles enlaces y finalmente la molécula correctamente escrita sería esta. Hasta ahora hemos visto alcoholes que tenían un único grupo hidroxilo, pero por supuesto podemos encontrar los llamados polialcoholes que pueden tener varios grupos OH, como es este ejemplo que tenemos aquí. Bien, entonces aquí fijaros que tenemos dos grupos hidroxilo, este de aquí y este de aquí. Observando la molécula, bueno, aquí tenemos también un derivado halogenado, pero si vais a la lista jerárquica de los grupos funcionales, veis que el grupo OH es preferente también a los derivados halogenados. Por lo tanto, esta cadena, que es la cadena principal, hay que empezar a asignar localizadores por aquí para que los grupos OH tengan los localizadores más bajos posibles. Y nos olvidamos tanto del radical ciclopentilo como de este radical cloro. Entonces empezamos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un hexano, un alcohol derivado del hexano, puesto que tiene 6 átomos de carbono. En las posiciones 1 y 2 tiene dos grupos alcohol. En la posición 4 tiene un radical ciclopentilo y en la posición 5 tiene un radical cloro. Por lo tanto, este compuesto lo podemos nombrar de esta manera. Primero, los radicales en orden alfabético. En la posición 4 hemos dicho 4-ciclopentil, que es este de aquí. En la posición 5 tenemos el radical cloro. Y a continuación escribimos hexano y fijaros, en las posiciones 1 y 2 tenemos los dos grupos alcoholes. Luego escribimos 1,2 diol. No os olvidéis del prefijo di, que indica dos radicales hidroxilos. Hasta ahora hemos visto alcoholes y polialcoholes en el que el grupo OH siempre era preferente frente a otros grupos que teníamos, como podían ser los alcanos, alquenos o los derivados halogenados. Pero si consultáis la lista de grupos funcionales, veréis que por encima del grupo OH existen otros grupos funcionales que son más importantes que él. Uno de ellos es este otro, resaltado en rojo, que en principio todavía no lo hemos visto, pero me veo forzado a adelantarlo brevemente para estudiar cómo se comporta la función alcohol cuando esta no es la principal, sino que es, como veis en este caso, un grupo funcional secundario. Aquí ya os digo que este grupo funcional tiene preferencia sobre el grupo OH y por lo tanto este compuesto orgánico ya no es un alcohol, no lo consideramos alcohol y por lo tanto no lo vamos a nombrar como un alcohol. Sin embargo, os voy a enseñar brevemente cómo se escribe este grupo hidroxilo cuando este no es el principal. Bien, puesto que hemos dicho que este grupo funcional es el principal, este sería el carbono 1, el carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, que tenemos que nombrar a este compuesto químico considerando que en la posición 5 hay un radical secundario OH. Entonces, el nombre de este compuesto no vamos a profundizar demasiado en ello, lo único que me interesa que veáis es que efectivamente en la posición 5
tiene el grupo OH. Entonces, cuando este grupo OH no es el principal, se escribe de esta forma, hidroxi. Y luego ya vendría el nombre, que insisto, no vamos a entrar demasiado en él, puesto que todavía no hemos visto cómo se nombran estos compuestos. Entonces, resumidas cuentas, cuando el grupo OH no es el principal, se escribe hidroxi precedido del localizador que nos indica en qué posición está ese radical hidroxilo. A continuación vamos a ver una lista de alcoholes que tienen nombre coloquial. Este primero es muy sencillo, es el fenol, anillo aromático con el grupo OH. Este es muy similar, lo único que aquí tiene un carbono intermedio. Este es el llamado alcohol bencílico. Los otros dos seguramente os suenen bastante. Este es el etilenglicol, es decir, un etano que en cuyos ambos extremos tiene un grupo OH cada uno. Este sería el etilenglicol. Y este seguro que os suena bastante, es la llamada glicerina o glicerol, que se llama también 1,2,3-propano-triol, sería el nombre sistemático, es decir, sería, como veis aquí tiene 3 átomos de carbono, sería un propano, y cada átomo de carbono tiene un grupo OH. Esa molécula corresponde a la glicerina o glicerol. A continuación vamos a estudiar también los llamados fenoles, que son los alcoholes derivados del fenol, que es esta molécula que ya habíamos visto antes. Esta molécula, como veis, tiene el anillo de benceno con un grupo OH. Este compuesto se denomina fenol y derivado de este compuesto, de este fenol, pues existen varios compuestos orgánicos que tienen nombre coloquial y que pues simplemente os presento aquí. Fijaros, estos tres son isómeros entre sí. Los tres tienen el anillo aromático de benceno y tienen dos grupos OH. Si están en posición orto, este compuesto se denomina pirocatecol. Si están en posición meta, recordad, 1,3, sería el resorcinol. Y en posición 1,4, es decir, en posición para, este compuesto recibe el nombre coloquial de hidroquinona. Existen también otros derivados del fenol que tienen nombre coloquial. Fijaros, aquí está el anillo de benceno con su OH y luego tiene un segundo radical que es este, que sería el metilo. Aquí tiene en posición orto, en posición meta y en posición para. Estos tres isómeros son los llamados cresoles y fijaros que, bueno, pues tienen, en función de su posición relativa respecto al OH, pues son los isómeros orto, meta y para de los cresoles. Y para terminar el tema de los alcoholes, vamos a ver cómo estos compuestos orgánicos en medio ácido son capaces de romper este enlace OH de tal forma que el alcohol se queda como un ion cargado negativamente y los H+, pues se traspasan a una disolución. Entonces, la formación de estos iones nos puede dar lugar a la formación de diferentes sales orgánicas, como vamos a ver en los próximos 3 ejemplos. Aquí tenemos, pues, el ejemplo más sencillo de la formación de una sal orgánica a partir de un alcohol orgánico. Aquí tenemos el alcohol orgánico más sencillo, el metanol, que, como hemos dicho, puede perder un protón de tal manera que se queda ionizado con carga negativa, y este ion se llamaría el ion metanolato, puesto que proviene del metanol. El ion sería el ion metanolato. Es un ion con carga negativa, de tal manera que si nosotros en esa disolución tenemos cationes, como puede ser este de sodio, estos dos iones se pueden unir entre sí mediante enlace iónico y formar esta sal orgánica que, fijaros en el nombre, se denominaría metanolato de sodio. Metanolato, puesto que se ha formado a raíz del ion metanolato. Bien, este ejemplo es bastante sencillo, vamos a poner uno un poco más complicado.
Bueno, en realidad no es que sea tan más complicado, pero bueno, aquí tenéis por ejemplo el fenol, que también en medio ácido puede perder un protón de tal manera que se quedaría ionizado con carga negativa, y este ion que se nos forma aquí, puesto que proviene del fenol, se denominaría ion fenolato. Vuelve a ser con carga negativa, de tal manera que si nosotros ponemos un catión positivo, en este caso el potasio, pues se puede establecer un enlace iónico entre los dos iones para formar la correspondiente sal orgánica. En este caso sería el fenolato potásico. Y ya para finalizar vamos a poner un proceso un poco más complejo. Fijaros, tenemos aquí el butanol y además tenemos dos moléculas de butanol. En medio ácido puede perder su protón de tal manera que nos quedan los llamados iones butanolatos. Fijaros que es el ion que proviene del butanol, por lo tanto este ion se llama ion butanolato y tiene una carga negativa, como todos ellos. Hasta ahora hemos combinado los iones orgánicos con cationes monovalentes, pero ¿qué pasa si ahora tenemos, por ejemplo, el calcio, que como ya sabéis es divalente, tiene valencia 2 positiva? Pues se pueden formar no uno, sino dos enlaces iónicos y tendríamos este compuesto, esta sal orgánica, que fijaros serían dos iones butanolatos unidos a un catión de calcio. Y este compuesto recibiría el nombre de butanolato de calcio. Decir finalmente que el nombre de esos iones o de esas sales, que en este caso hemos denominado metanolato, fenolato y butanolato, pues también pueden nombrarse mediante estos nombres que tenéis aquí. El metanolato puede también llamarse metóxido e incluso metilato. El fenolato solo admite la variante de fenóxido y el butanolato también admite la forma de butanóxido y de butilato. A continuación vamos a ver los compuestos análogos de los alcoholes que resultan de sustituir un átomo de oxígeno por uno de azufre. Estos compuestos orgánicos se denominan, como tenéis aquí, tioles y se caracterizan por tener su grupo funcional, el grupo llamado mercapto, que es este que tenéis aquí. Fijaros que los tioles son compuestos totalmente análogos a los alcoholes. Si en los alcoholes tenemos una cadena hidrocarbonada y un grupo alcohol, es decir, un grupo OH, los tioles simplemente van a tener la cadena con el grupo SH. Comentar que, puesto que el oxígeno y el azufre tienen propiedades químicas semejantes, de hecho están en el mismo grupo dentro de la tabla periódica, esto va a dar pie a que oxígeno y azufre vayan a formar a menudo compuestos orgánicos semejantes, como es el caso de los alcoholes y tioles. En general, todos estos compuestos que resultan de sustituir un átomo de oxígeno por un átomo de azufre van a tener el prefijo tio y de esta forma podemos identificarlos. Entonces, estableciendo ese paralelismo entre los alcoholes y los tioles, aquí tenéis dos moléculas muy semejantes y efectivamente fijaros que se trata de un alcohol, tiene el grupo OH y esta es la misma molécula, salvo que tiene un grupo SH. Por lo tanto, esto es un alcohol y esto es un tioalcohol. A la hora de nombrar los tioles se utiliza exactamente la misma nomenclatura que los alcoholes, salvo por esta terminación, la terminación tiol, de tal manera que si este es, como ya sabemos, el butan 1-ol, este sería el butan 1-tiol. Recordad siempre que cuando encontréis la palabra tio, significa que se sustituye un átomo de oxígeno por un átomo de azufre. De forma muy breve vamos a concluir también cómo se nombran los tioles cuando el grupo tiol no es el grupo funcional primario, sino
como tenéis aquí, el grupo funcional secundario. Si consultáis en la lista jerárquica de los grupos funcionales, veréis que todos los grupos, o casi todos los grupos con oxígeno, tienen también su equivalente con el azufre. Y de forma general, el compuesto de oxígeno es prioritario frente a su compuesto análogo de azufre. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo la función tiol no es la principal dentro de la molécula orgánica. En este caso tenemos aquí este grupo funcional que todavía no lo hemos visto y que va a ser el principal, pero vamos a ver cómo se nombraría este radical no siendo el principal. Entonces, sin profundizar mucho en este nombre, fijaros que, puesto que hemos dicho que aquí está el grupo principal, este sería el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. El grupo SH está en la posición 3. Por lo tanto, este grupo lo identificaríamos con su localizador 3 y esta palabra mercapto. Mercapto hace referencia a este radical que se llama mercapto y el nombre de este compuesto se nombraría de esta forma.